Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga grandemente. Estamos contentos que nos vuelvan a sintonizar en el canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. El tema de hoy día, hermanos, es un tema debatido, pero yo tampoco está, como siempre he dicho yo, no quiero ser dogmático, simplemente vamos a analizar unos textos bíblicos que la Biblia habla de algunos temas. El tema de hoy día es bien interesante. La Biblia habla si hay mundos inteligentes con otros hijos de Dios. Habla la Biblia que hay otros mundos que Dios haya creado vida. Yo no estoy hablando de vida alienígena, que seamos como los depredadores, no, estoy hablando de criaturas que hayan sido creadas a la imagen y semejanza de Dios, que están habitando en nuestro mundo, en nuestras galaxias, porque la verdad es que nuestro universo es muy grande, es muy gigante. De hecho, un predicador muy importante, Billy Graham, él pensaba que Dios tiene que haber creado vida en otro mundo. Él pensaba, ¿por qué perder tanto espacio? Bueno, en esta ocasión, mis queridos hermanos, vamos a ver algunos textos bíblicos que la Biblia habla. Como digo, yo no voy a ser dogmático, queremos que sea un tema interesante para razonar y ocupar nuestra mente y podamos debatir de manera sana. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 38 y el versículo 4. Aquí está hablando en un momento donde el ser humano todavía no es creado. Dios está creando. Y hay dos tipos de hijos de Dios que están observando y aplaudiendo cómo Dios crea el mundo. En Job capítulo 38 y el versículo 4 dice: pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Dios le decía a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿Quién puso su piedra angular? Y el versículo 7 es interesante. Versículo 7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba. Cuando alababan todas las estrellas del alba. Yo digo una cosa, en la Biblia, ¿a quién se le llama estrella? Según el libro Apocalipsis, en el capítulo 1 se le llama a los ángeles. Cuando el Señor Jesucristo tenía estrella en las manos, después Jesucristo dijo, estas estrellas son ángeles, mensajeros. Aquí dice la Biblia que cuando alababan todas las estrellas del alba, estaba amaneciendo y Dios estaba, porque la Biblia dice que el Señor se demoró 6 días en crear, ¿ya? Entonces llegaba al otro día y los ángeles estaban ahí, ¿cierto?, aplaudiendo. Pero mira lo que dice el texto a continuación. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién son estos hijos de Dios que están acá? Se habla de los ángeles como estrella y se habla de los hijos de Dios. Hay muchas personas, mis queridos hermanos, que piensan que nuestros hijos de Dios son hijos de Dios que habitan en otros mundos, ¿ya? Vamos a ver nosotros, como digo yo, es un tema que simplemente para debatir de manera sana, no nos vamos a enojar, ¿cierto? Tampoco lo principal que creemos en Dios en el plan de la salvación. Pero es bueno ocupar la mente, ¿cierto? En meditar y reflexionar y argumentar. Bueno, vamos al libro de Job. Nuevamente se mencionan estos seres que están acá. El libro de Job, capítulo 1 y el versículo 6. Nuevamente se mencionan estos hijos de Dios. Y bien interesante que aquí el texto da a entender que no viven en el cielo, sino que fueron a los concilios de Dios en los cielos. Versículo 1, versículo 6 día. Un día dice, vinieron. Dice la palabra de Dios que vinieron. Cuando usted vive en un hogar no se puede utilizar la palabra que usted vino. Usted se debe utilizar la palabra usted llegó. Pero dice que vinieron. Cuando dice la persona, hoy mi hijo me vino a visitar. Cuando se utiliza la palabra y vinieron, significa que vinieron donde no era su morada. Por eso el texto dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Dice la escritura que nuevamente acá se vinieron a presentar ante Jehová, llegaron a visitarlo a estos concilios del cielo, los hijos de Dios. Y hay muchas personas que piensan que estos hijos de Dios eran representantes de mundo donde no ha caído el pecado. Y Dios en sus concilios, el Señor lo vienen a comunicarle al Señor, vienen a informar, a buscar la instrucción de Él, porque vamos a ver que después el Señor creó varias cosas bien interesantes, vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿ya?
La Escritura dice un día y vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Y los vinieron a visitar. Entre los cuales dice, vino también Satanás. Ahora, ¿por qué Satanás vino acá a presentarse a estos concilios celestiales? Si resulta de que, mis queridos hermanos, el diablo no tenía nada que hacer ahí. Pero él entra a los concilios celestiales. Y le vamos a responder esta pregunta, que está muy relacionado con el tema que estamos analizando. El Hijo de Dios, que era el príncipe que Dios ha dado el poder de gobernar, era Adán. Pero Adán perdió cuando le hizo caso a Satanás. Él era el príncipe. Vamos a ver acá el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 8 dice: los bendijo Dios, y le dijo Dios: fructificad, multiplicad, llenad la tierra. Y aquí aparece una palabra que es, en la versión Valera sale sojuzgadla. Sojuzgadla. ¿Qué significa esta palabra sojuzgadla? Significa gobernarla. La palabra príncipe significa gobernador, el que gobierna, mis queridos hermanos. Por eso cuando el Señor creó el mundo, Adán era el príncipe de esta tierra, era el representante de la tierra. Y los hijos de Dios eran representantes de otro mundo, que fueron a los concilios de Satanás. Pero como Adán perdió como el príncipe de esta tierra, el diablo se apoderó, el diablo se robó esta tierra. Así que él iba a dar informe a los cielos de esta tierra, pero todo era malo. Daba informe de los pecados, iba a acusar a los judíos y se metía él en esos concilios celestiales a conversar con Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra hijo de Dios? Porque dice la Biblia que estos eran hijos de Dios. Vamos a volver al libro de Job. Como digo yo, esto no quiero hacer un tema dogmático, sino un tema que sea entretenido, que vamos a pensar, ¿cierto? Y debatir. Usted en su casa también quizás tenga su argumento. De ahí vamos a ver qué significa ser hijo de Dios, ¿ya? Y vamos a ver que una vez que ya Dios le da permiso, que Job comienza a ser probado, hay un segundo concilio. Y el diablo nuevamente aparece ahí. Dice, y aconteció que en otro día vinieron los hijos de Dios. ¿Ven? Aconteció que en otro día vinieron. Nuevamente se utiliza la palabra aquí vinieron. No dice que llegaron, vinieron a visitar a Dios, los hijos de Dios, para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. También el diablo se presenta. Porque el que era el príncipe, mis queridos hermanos, quien era el príncipe de la tierra era Adán, pero Adán lo perdió. Por eso también vamos a ver otro tema esta semana. Por eso Jesús le llamó a Satanás el príncipe de este mundo, el gobernante de este mundo. Porque a quien Dios le había dicho que gobernara el mundo era Adán, pero lo perdió y el diablo lo tomó. Se apoderó de él. Por eso muchas personas piensan que estos hijos de Dios son representantes de otros planetas, principados de otros planetas. Ahora, ¿qué significa esta expresión hijos de Dios? Vamos a Lucas, mis queridos hermanos, que la palabra hijo de Dios se utiliza de dos maneras, ¿ya? Vamos a ver una de ellas. Vamos a ir a San Lucas capítulo 3. San Lucas capítulo 3. San Lucas capítulo 3 y el versículo 38. Miren lo que dice acá la palabra del Señor. Algo interesante dice. Hijo de Nos, hijo de Set. Y acá la Biblia dice, hijo de Adán. Y miren lo que dice a continuación de Adán. Adán, hijo de Dios. Hijo de Dios. Yo le digo una pregunta a ustedes. ¿Por qué la Biblia llama, por ejemplo, la Biblia es bien interesante porque la Biblia dice, Abraham engendró a Isaac, Jacob, ¿me entiende usted? Pero acá la palabra de Dios, cuando llegamos a Adán, dice la palabra de Dios que Adán era hijo de Dios. ¿Por qué la Biblia dice que Adán era hijo de Dios? Porque resulta que a él nadie lo engendró. Él fue creación directamente por Dios. Por eso cuando en el libro de Job dice, habla de los hijos de Dios, es porque de estos seres que Dios está hablando acá, que no son los platillos voladores que nos visitan acá en la tierra, porque fueron creación de Dios. Cuando la Biblia dice los hijos de Dios fueron a presentarse ante Dios, es decir, que estos seres que fueron creados también en imagen y semejanza de Dios, vinieron a presentarse delante de Jehová. Ahora en el libro de Job pasa algo bien interesante con la pregunta que Dios le hace a Satanás. También la vamos a analizar. En estos dos concilios, Dios le pregunta algo a Satanás. El libro de Job 1 y el versículo 7, mire la pregunta que le hace Jehová a Satanás. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes?
Respondió Satanás a Jehová y le dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Yo le hago una pregunta a ustedes, mis queridos hermanos. ¿Por qué el Señor le habrá preguntado a Satanás de dónde vienes? Si el diablo no tuviera tantos lugares donde ir, por ejemplo, Dios sabía que si era la tierra. Porque como da a entender acá estos hijos de Dios, si son representantes de mundos no caídos, que el diablo también de alguna manera tiene que haberlo ido a visitar. Pero la diferencia es que esos planetas o esas vidas fueron creados mucho antes que el hombre, tenían más experiencia para poder defenderse ante el diablo. Pero acá con la humanidad fue diferente, porque no había civilizaciones, no había príncipes como o un mundo muy poblado, sino que estaba solo Adán y Eva. Y el diablo comenzó primero, ¿cierto?, a hacer caer a Eva. Y el diablo se apodera, ¿cierto?, su derecho acá como de príncipe, ¿cierto?, un príncipe ladrón. Ahora la Biblia habla, hermanos, que hay otros gobernantes. Mire, vamos a ver un texto acá que viene interesante. Vamos a ir a Filipenses. Filipenses capítulo 1 y el versículo 15. Vamos a ver. No, perdón, Colosenses. La Biblia dice que Dios creó gobernantes. Vamos, porque la palabra príncipe, hermano, en el idioma griego significa el que gobierna, el gobernante. Colosenses 1, versículo 15. Miren lo que es interesante. Usted puede analizar después, también lo puede buscar en su Biblia. Colosenses 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, Jesucristo, el primogénito de toda creación. Y el versículo 16, mire interesante lo que Dios creó. Dice acá: porque por Él, es decir, por Jesús, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, hay cosas que están en los cielos, y las que hay en la tierra. Pero miren el texto acá, dice visibles e invisibles. Dios creó en el cielo cosas visibles y cosas invisibles. Es decir, que Dios ha creado cosas que nosotros no hemos visto, porque no tenemos la capacidad de llegar ahí con la tecnología, ni con telescopio, ni con nave, ni con nada. Hay cosas visibles y cosas invisibles. Pero miren lo que dice a continuación, dice: sean tronos. En los cielos fueron creados tronos. Sean dominios. Es decir, que hay personas que están dominando ciertos lugares del cielo, del universo. Por decir, la escritura dice acá que fueron cosas visibles e invisibles que nosotros hemos visto, que hay tronos en el universo, hay tronos, dice trono. Si hablara del cielo, hay un solo trono, que es el de Dios, dice tronos. Sean dominios, hay personas que están dominando ciertos universos. Sean principados, aquí sale la palabra principado. La palabra principado en idioma griego, mis queridos hermanos, es gobernante. Dios ha puesto un universo gobernantes. Y bueno, ¿en qué lugar están gobernando? Si en este momento Jesucristo está, cierto, dice que es el rey del cielo y la tierra. Dice que en cuanto, porque esta tierra cayó en pecado, sean principados, sean gobernantes, sean potestades, Dios dio poder. Todo fue creado mediante Él y para Él. Es decir, que aunque existieran mundos, ¿cierto?, no caídos en el universo, en algunos lugares que el humano no ha llegado, pero no son alienígenas, son hijos de Dios, creados imagen de Dios, todo fue creado para Dios. Por eso San Pablo a los Hebreos dice claramente, vamos a ir al último texto, mis queridos hermanos, aquí en Hebreos capítulo 1, y el versículo 2 dice lo siguiente, ¿eh? Dice: en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y mira lo que dice a continuación: por quien asimismo hizo el universo. La palabra universo viene del cosmos, y en algunas Biblias aquí se traduce el que creó los mundos. Hay Biblias como la latinoamericana, la versión al día, y otras traducciones que esta palabra universo la traduce como mundo. Es decir, que Dios creó muchos mundos. La Biblia no lo niega ni lo confirma, pero espero, cierto, que haya sido un tema interesante. Vamos a meditar, reflexionar y vamos a debatir, cierto, de manera sana con la palabra de Dios. Que este tema tampoco lastima la fe de nada, sino que analizamos algunos textos, algunas cosas que la palabra de Dios dice. Que el Señor los bendiga, suscríbanse al canal, compartan estos temas con otras personas y que el Señor los bendiga altamente y estemos preparándonos la fe, porque sabemos que estamos, ¿cierto?, esperando la venida del Señor. No te quedes dormido en la fe. Vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, algunos temas, Señor, que pueden ser de interés, para despertar el interés a la investigación de tu palabra y nos entretengamos en cosas sanas, Señor. Bendice a nuestros hermanos que están enfermos, los que están más viejitos, Señor.
Danos fuerza para trabajar, Señor, renueva nuestra fuerza. Y en un país donde quizás las cosas están caras, provéenos, Señor, bendícenos, alimentanos, a que podamos pagar nuestras deudas, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.